Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno. Sí, no sé si te dieron cuenta, yo estaba paradito aquí en la esquina observándolos ustedes cuando entran y reciben un abrazo de Juan Roy Cuchi, de Tabín, que los abrazan fuerte y efusivamente con el amor del Señor. Y también los veo entre ustedes saludándose. Si no lo has hecho, mira hacia el lado y por lo menos mover las manos y saluda a la persona que está por ahí cerca de ti. Yo creo que esto de saludarnos siempre es importante, nos hace falta. Decíamos que el proceso de seguir aprendiendo a vivir en este mundo de ahora es un proceso y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros, ¿verdad que sí? Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos recuerda, oigan bien, el Espíritu Santo nos recuerda a recordar su palabra, la palabra de Dios. Les voy a contar algunas experiencias mías personales. En casa de mis padres hay cuadros en la sala que tienen versículos bíblicos. That's it. Versículos bíblicos. Una de mis hermanas tiene prácticamente todas sus paredes en su cuarto llenas de versos bíblicos, pegados en la pared, en papel. Ella los escribió, ella se levanta, los cambia en sus devocionales personales, el Espíritu Santo la va guiando y ella va cambiando, va orando y los coloca. Otro momento que me acuerda la palabra de Dios es a través del tema digital, ¿verdad? Los hombres de la iglesia tenemos un chat y a cada ratito nos pasamos colocando versos bíblicos. Versos bíblicos. El grupo de los diaconai, ¿verdad? Los que fuimos diáconos, tiene un chat todavía, pastor, para que lo sepa. No hay nada extraño ahí. Y ese grupo está increíble porque Juan Rono nos envía palabra todos los días. Escribimos sobre eso, ¿verdad? Reaccionamos sobre la palabra de Dios que refresca nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y de eso se trata. De que podamos recordar la palabra de Dios en todo momento. El amor de Dios para con nosotros. La fortaleza de su presencia con nosotros en todos lados. Si Él está con nosotros, podemos hacer todo, ¿verdad? En el nombre de Él y para su gloria. Entonces recordemos la palabra de Dios. Es lo que vamos a hacer hoy cantando. Es lo que vamos a hacer hoy cuando estemos dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso es parte de nuestra adoración. Es lo que vamos a hacer hoy cuando el pastor esté predicando. Vamos a estar analizando la palabra de Dios, recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces de eso se trata, aprender la palabra de Dios. Hay un salmo, ¿verdad? Y es este salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mire cómo lo dice el texto: juntos en armonía. Eso está interesante, pastor, es otra predicación. Porque estar juntos no es lo mismo que estar juntos en armonía. Armonía es que estamos unidos con un solo propósito y nuestro único propósito aquí es exaltar a nuestro Dios. Esa es nuestra base. Y de ahí para adelante que vamos juntos así como una unidad de guerra para ganar la batalla de Jesús en todos los días de nuestra vida. Cuando hay unidad, y yo recuerdo esto porque todavía me acuerdo de Steven cuando hizo una predicación o fue cerrando un culto a Steven, que él decía, uno de mis textos favoritos es cuando Jesús ora. Steven, ¿te acuerdas? Juan 17. Gracias. Que Jesús ora y dice, Señor, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay que ir detrás de eso para entender un poco más, ¿verdad? O sea, ¿por qué Jesús estaba orando eso? ¿Y para qué Jesús estaba orando eso? Eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda hoy, la palabra de Dios, para que seamos uno, para que estemos juntos todo el tiempo. Miren a ver si este se lo saben conmigo, con Yanni y con Elsie. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Jesús.
Algunos se lo escriben hasta en la piel. No estoy diciendo que lo hagas, ¿ok? Ponte de pie. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, así con las manos aquí. Gracias, Señor. Aleluya. Este es un canto nuevo. Cantemos. Si estás cansado, si estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Trae tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa, Él te llenará. Lo que buscabas, en Él lo encontrarás. Ahora viene el texto bíblico. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Con brazos abiertos, Él te esperará. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida eterna. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó al mundo. Gloria a Dios, de quien fluye bendición. Gloria a Él por su increíble amor. Dilo, gloria, gloria a Dios, de quien fluye bendición. Gloria a Él por su increíble amor. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvar. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvar, y todo el que crea en Él tendrá la vida eterna. La muerte ya Ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó al mundo. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Cristo te espera con su gran amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Este aplauso es para ti, Señor Jesús. Aleluya. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias, Señor. Traíamos ensayando esto el jueves pasado. Ay, by the way, esto es un ensayo lo que estamos haciendo, ¿ok? Estamos ensayando para allá arriba, para la vida eterna. Por eso era que cantaba. ¿Cómo es que dice el coro?
y todo el que crea en Él tendrá la vida eterna. ¿Ok? Acuérdense de ese rabito, ¿no? Cuando lo volvamos a cantar. Eterna. Eso es importante. En esas notas, ¿verdad, Pedro? Porque si no, eterna. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Cuando ensayábamos el jueves, me venía a la mente con este tema de Dios que tanto nos ama. Yo decía, wow, Señor, si tú vienes recordando esto desde hace tanto tiempo, con toda certeza, ¿verdad? Y me acordé de esa alabanza que desde la escuela bíblica muchos de nosotros tuvimos la bendición de aprenderla, ¿verdad? Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, Él es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. ¿Por qué no cantas el coro otra vez? Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Oh, sí, Cristo me ama. Oh, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Jesús ama a Samuel, Jesús ama a Joel, Jesús ama a Edwin, a Joseph Bloom, Edwin Marrero, que están en el área técnica, por ahí regados en el templo. Jesús ama a Delianis, Jesús ama a Lucas, Jesús ama a Pedro, a Pablo, gracias, y a Pedro. Pablo y Pedro. Jesús ama a Marcos. Es que son nombres bíblicos, eso sí que no se me puede olvidar. Jesús ama a Yani, Jesús ama a Elsie, y Jesús nos ama a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Él te está recordando que te ama, ¿ok? Acepta ese amor de Dios. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Oh, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. La Biblia dice así. Por última vez, la Biblia dice así. Medita en eso mientras seguimos alabando al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias. Racional para ti.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias al Señor de donde estás. Abre tu boca y dale gracias al Señor. Gracias, Jesús. Vamos a seguir recordando la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Vamos a cantar un himno luego de esta oración. Es un himno que tiene 148 años, pastor. ¿Qué tal? Está bueno. Hay unos más viejos. Y los podemos cantar aquí también todavía. Tienen el mismo mensaje, la misma validez. Eso el tiempo trasciende. Pero hablando de la palabra de Dios, miren esto y los acompaño ahí en meditación. Yo voy a hacer una oración con esto que Jesús mismo nos enseñó a todos nosotros. Y mientras vamos por esta oración, donde voy a leer exactamente las palabras de Jesús, te invito esta mañana a que sigas meditando y aprendiendo de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, haz lo que tengas que hacer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Suple, Señor, a cada uno que necesita. Suple a nosotros también, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En serio, Señor, ¿tú quieres que hagamos eso? Está difícil, pero vamos a obedecerte. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, Señor. Líbranos del mal. Tú estás con nosotros, Señor. Recuérdanos tu palabra cuando seamos tentados para huir de la tentación. Porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cantemos este himno mientras recordamos la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh,
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sigamos honrando al Señor mientras recogemos los diezmos y las ofrendas. Seguimos cantando a Él. ¿Se están gozando en esta mañana? El Señor les está hablando. A mí sí, hace rato. Me está hablando hace rato. Aprovecha, afina tu oído. Ya mismo viene la predicación. Y esa es la parte más importante de esta mañana en este culto. Escuchar la palabra de Dios a través de los labios de nuestro pastor. Honremos al Señor con esta parte tan tremenda de la adoración, los diezmos y las ofrendas. Adoramos, Señor Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció a la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Tan grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande
Aleluya. Dáselo al Señor en esta mañana. Él es grande sobre todas las cosas. Nuestro Señor y Dios. Gracias, Señor. Bueno, pues nos preparamos para despedirnos. Gloria a Dios. Jaime me dice que no puedo, ¿sabes? Que tengo que tener cuidado cantando antes de predicar, ¿verdad? Porque la voz, pero Jaime no puedo, se me hace difícil. Aleluya. Gracias, Raúl. Gracias por recordarme una vez más cuánto el Señor me ama. Aleluya. Perdóname que los ponga de pie otra vez. Vamos a leer la palabra. Vamos a ir al capítulo 8 de Apocalipsis. Aleluya. Capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a leer desde el verso 6. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén, ¿estamos listos? La palabra del Señor dice así. Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amarga. Y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Amén. Tú eres santo, tú eres digno de que tu pueblo te adore, Señor. Y creo que hemos dado lo mejor de nosotros esta mañana. Hemos derramado nuestro corazón delante de ti con estos cánticos hermosos que nos recuerdan una vez más tu palabra, nos recuerdan una vez más cuánto nos amas y nos recuerdan una vez más que tú caminas con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias por reafirmar nuestra fe en ti, Señor. Gracias por fortalecer nuestro espíritu, nuestro interior en ti, Señor. Gracias. Ahora utiliza tu palabra para hablarnos, para alimentarnos, para edificarnos, Señor. Para transformarnos a tu imagen y semejanza. Para santificarnos, Señor. Y que podamos cada día reflejar quién realmente vive en nosotros, Señor. Y para quién realmente nosotros vivimos. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Los primeros versos del capítulo 8 nos llenaron de ánimo y esperanza. ¿Cuántos le llenaron de ánimo y esperanza a los que escucharon la predicación el domingo pasado? Porque gracias a la cruz de Cristo podemos tener la entera certeza y la confianza de que nuestras oraciones llegan al trono de Dios. Amén. No se quedan, no pasan del techo. Nuestras oraciones pasan del techo. Nuestras oraciones son un acto de adoración y Él se deleita en ellas. Amén. Que Él se complace cada vez que nosotros demostramos nuestro amor por Él y nuestra dependencia de Él al sacar tiempo para la oración, para estar con Él. Que la oración no puede ser una carga, ni puede ser un deber con el cual tenemos que cumplir, sino que tiene que ser un deleite, un disfrute para nosotros. Y finalmente nos maravillamos al darnos cuenta que el juicio que se desatará sobre esta humanidad en el día final, en gran parte será una respuesta de Dios al clamor de sus hijos y de sus hijas. Y esto es lo que describe el verso 5 de ese capítulo, la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Si usted va ahí al verso 5, dice que entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Y ese verso describe ese juicio final de Dios. Este verso también concluye el relato de la segunda visión de Juan de los 7 sellos, para entonces transicionar al relato de la tercera visión, que son las 7 trompetas. Y hemos mencionado que para algunos el Apocalipsis está estructurado en un número de 7 visiones. ¿Ok? Y estas visiones son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, aspectos de guerra y salvación, las 7 copas, la victoria de Cristo y el cielo nuevo y la tierra nueva. También hemos mencionado que estas visiones no son necesariamente cronológicas. No es que primero los sellos son desatados y después las trompetas son tocadas y después las copas son derramadas, sino que cada visión añade nuevos elementos o aspectos a la gran visión de Dios, a la gran visión del Apocalipsis, que pudiéramos resumir de esta manera. La iglesia participará del sufrimiento de Cristo en este mundo y así obtendrá la victoria igual que Él la obtuvo. También esta gran visión dice que al final Dios desatará su juicio sobre aquellos que rechazaron y que despreciaron los sufrimientos de su Hijo. Y finalmente el Señor reinará sobre su pueblo y habitará en medio de su pueblo para siempre. Así que a grandes rasgos pudiéramos resumir la visión del Apocalipsis en esos 3 enunciado. Así como Juan vio cómo el Cordero se disponía a desatar los sellos, ahora ve cómo los 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas. Y es interesante ver
cómo la estructura del relato de esta visión de las 7 trompetas es muy parecida a la estructura del relato de los 7 sellos. Primero se tocan las primeras 4 trompetas como un conjunto, así como los 4 sellos fueron desatados como un conjunto. Luego se toca la 5ª y la 6ª de forma un tanto separadas, y finalmente se toca la 7ª trompeta. Y al igual que ocurre con los primeros 4 sellos, las primeras 4 trompetas no necesariamente describen eventos del final de los tiempos o los eventos del juicio de Dios, sino que describen aquellos eventos que han ocurrido y que seguirán ocurriendo a través de la era de la iglesia. Y que tienen como propósito, como dijimos con los sellos, 2 cosas: el purificar, el santificar al pueblo de Dios a través del sufrimiento, y juzgar las naciones con el propósito de que éstas se vuelvan a Dios. Varias historias del Antiguo Testamento vienen a la mente cuando leemos acerca de las trompetas. La primera es la historia de la conquista de la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan de esa historia? El pueblo de Israel estuvo esclavizado por 400 años en Egipto. El Señor los libera. Vagan por el desierto por 40 años y finalmente llegan a la tierra prometida. Y lo primero que se encuentran es con que tenemos que cruzar el Jordán, ¿cierto? Y el Señor hace un milagro poderoso ahí, como lo hizo al salir de Egipto. Y cuando cruzan el Jordán, la primera ciudad que se encuentran es Jericó. Y si usted va al capítulo 6 de Josué, la palabra dice así: pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. La tecnología. ¿Me ayudan allá atrás? Dice: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y 7 sacerdotes, y aquí viene la relación, 7 sacerdotes, 7 ángeles, caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. Lo que ejemplifica una trompeta también. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Si el pueblo de Israel representa a la iglesia y Jericó representa al mundo de las tinieblas que se opone al avance del reino de Dios sobre este mundo, entonces el relato de las 7 copas del Apocalipsis nos tiene que llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque así como Israel conquistó a Jericó de una forma milagrosa, al sonido de las trompetas, y eventualmente toda la tierra prometida, estableciendo el reino de Israel, no importa la oposición que enfrente la iglesia, el reino de Dios seguirá avanzando sobre este mundo, y un buen día, al sonido de otras trompetas, el reino de los cielos será establecido finalmente sobre esta tierra para siempre.
Aleluya. Así que nosotros seguimos adelante, avanzando, perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la victoria y la conquista son seguras. Aleluya. El verso 7 del capítulo 8 dice que el primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tanto el granizo como el fuego destruyen las cosechas, ¿verdad que sí? Por lo cual esta trompeta simboliza o pudiera simbolizar hambruna, escasez. Estos fenómenos de las granizadas y los fuegos forestales no es algo que el mundo verá en el futuro, sino que es algo, son calamidades que han ocurrido a través de la historia. ¿Verdad? Y nos impresionamos cuando vemos las noticias de estos fuegos en California, que arrasan con cuerdas y cuerdas y cientos y miles de cuerdas de terreno. Hace poco vi un video de la erupción del volcán en la isla de Palma. Y fue impresionante porque la lava llegó hasta una casa. Y en estas islas no hay casas pobres, ¿verdad? Aquí se mudan, aquí los ricos hacen sus mansiones. Y ver cómo la lava se mete y tumba los fundamentos y destruye la casa, una casa de cemento. Había una piscina también y la lava se metió en la piscina. Impresionante, impresionante. Así que estos fenómenos no son cosas que el mundo o que la historia no ha visto. Cuando leemos esto, otra historia viene a la mente. La liberación del pueblo de Israel de Egipto por medio de las plagas. El pueblo de Israel, como les dije ahorita, estuvo esclavizado 400 años en la tierra de Egipto. Y gracias al clamor del pueblo, Dios actuó y los liberó. ¿Ven de nuevo la similitud? ¿Ve la relación con Apocalipsis? El clamor del pueblo mueve a Dios a actuar a favor de ellos. ¿No es eso maravilloso? Que nosotros podemos orar como iglesia y el Señor puede actuar a través de nuestra oración. Dios levanta a un hombre, a Moisés, y le da la encomienda de liderar al pueblo que está a punto de ser liberado. Moisés, conocemos la historia, se enfrenta al faraón, le solicita que libere a su pueblo, el faraón se niega, entonces Dios desata una serie de eventos cataclísmicos, o como le llamamos plagas, sobre la tierra de Egipto. Hay un comentarista que dice que las plagas no tenían el propósito de coaccionar o de convencer al faraón para que liberara al pueblo, sino para demostrar la soberanía y el poder absoluto del único y verdadero Dios sobre la nación que se creía la más poderosa del mundo y sobre el rey que se creía el rey más poderoso del mundo, que se creía el soberano de las naciones. Y más aún, estas plagas y estos eventos tuvieron el propósito de demostrar su soberanía y su poder absoluto sobre aquellas cosas terrenales, las cuales los egipcios habían convertido en ídolos. Éxodo 9:23 dice: así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto.
Dios envió una granizada para destruir todas las cosechas y para juzgar a un pueblo que se creía que estaba por encima de Dios. Y la manera en que Dios juzga a este pueblo es a través de la escasez de alimentos. Ellos habían puesto su confianza en su sistema de agricultura, que era top notch, ¿verdad, Raúl? Era lo último que existía, su sistema de agricultura, y habían puesto su confianza en su poder, su poderío económico. Y los seres humanos, y tú y yo no estamos exentos de eso, tenemos la tendencia de aferrarnos y poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, colocando a Dios en un segundo plano. Pero la verdad es que Dios no puede ser colocado en un segundo plano. Si habláramos el lenguaje de la filosofía, esto es un absurdo filosófico. Dios no puede ser puesto en un segundo plano. O Él está en el centro de tu vida o no lo está. O caminamos con nuestra mirada puesta en Él o caminamos de espaldas a Él. No hay puntos medios. Entonces muchas veces Dios se levanta en contra de esas cosas terrenales en las cuales hemos puesto nuestra confianza. Y usted puede pensar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos pensar nuestra realidad particular. Estas cosas que buscan quitar nuestra mirada del Señor. Y entonces el Señor se levanta sobre esas cosas para que nosotros volvamos a mirarle a Él. ¿Cuántos estamos preocupados por este tema de la escasez de alimentos? Raúl, y los costos de los alimentos. Todos, yo creo que de alguna manera u otra hay un poquito ahí de, todos hemos visto esas noticias con un cierto grado de preocupación. Y por el hecho, ¿verdad?, de que los expertos dicen que la cosa se va a poner peor. Así me dijo un experto esta semana. Las cosas se van a poner peor. Podríamos entonces decir que Dios ha utilizado, me pregunto, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Podríamos decir que el Señor ha utilizado la pandemia para juzgar a las naciones? Como por ejemplo, lacerar y estremecer aquellas instituciones y aquellos sistemas en los cuales hemos puesto nuestra confianza y quedamos por sentado. Que voy al supermercado y si no veo la mantequilla de maní, entro en crisis porque está agotada. Y vuelvo la otra semana y no ha llegado. Y la otra semana y no ha llegado. Jamás pensamos que los sistemas de salud nos iban a dar abasto. Y nosotros acá en el lado de acá del mundo, eso nos crea una crisis, ¿verdad? Cuando el 70, el 80, el 90% del mundo vive con toda esta escasez. Jamás pensamos que las líneas de manufactura se iban a detener, a ponerle un candado a la fábrica, que la cadena de producción y distribución de alimentos se iba a afectar, que los sistemas de transportación marítimo terrestre iban a colapsar. Jamás pensamos eso. Y no por entrar en política, pero somos parte, ¿verdad?, de una nación que nos creemos que lo tenemos, ¿verdad?, que somos lo último del mundo. La potencia, la superpotencia. Y de momento hay un caos en los muelles, y hay un caos en la manufactura, hay un caos en todos lados. Y yo me pregunto, ¿el Señor estará juzgando a las naciones? Y entonces ahora, ¿quién es nuestro sustento?
¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro cuidador? Profeta Habacuc, una famoso pasaje, nos dice que aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Y de pronto la crisis hace que volvamos a fijar nuestra mirada en el único que nos puede sostener en esta vida, el Dios y Señor del universo. Pero lamentablemente, para muchos, ese no es el caso. Muchos responden como el faraón. Frente a la crisis, endurecen más y más su corazón. La historia del Éxodo tuvo como resultado la liberación del pueblo de Israel de una tierra de opresión para llevarlos a una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces esta historia del Éxodo es un presagio, es un anticipo de lo que ocurrirá al final de los tiempos, donde el Señor, movido por el clamor de su pueblo, nos liberará de este reino de maldad para llevarnos a un reino celestial. Hay un detalle bien interesante en estos versos de Apocalipsis. Aunque Dios trae juicio sobre las naciones, aún muestra su misericordia. ¿Y dónde lo vemos? Cada uno de estas trompetas, cada una de estas primeras 4 trompetas, solo destruyen una tercera parte. ¿Ven? Lo cual confirma que aún no ha llegado el fin. Todavía hay oportunidad de tornar nuestra mirada hacia Él. Todavía hay oportunidad de quemar nuestros ídolos y volvernos a Dios. Todavía hay tiempo de morir a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia y rendirnos ante sus pies. Todavía hay tiempo de matar nuestro ego y permitirle a Él reinar sobre nuestras vidas. El verso 8 y 9 nos dice: entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todos los seres que vivían en el mar. También fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Estos versos traen a la memoria las palabras de Jeremías cuando profetiza contra Babilonia. En el capítulo 51 vemos que Jeremías dice: mira, oh poderosa montaña, destructora de la tierra, yo soy tu enemigo, dice el Señor. Levantaré mi puño contra ti para derribarte desde las cumbres. Cuando termine contigo, no serás más que un montón de escombros quemados. Babilonia, que lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, representa a aquellas naciones o aquellas instituciones que a través de la historia han oprimido a la gente con su arrogancia y prepotencia. Y la historia es testigo de cómo Dios ha juzgado estas naciones. ¿Cierto? La historia es testigo de eso. Y estas instituciones. Y sabemos que lo seguirá haciendo hasta el día final. Así que cuando veamos injusticias,
Un joven me dijo antier, ¿verdad? Que creo que fue Pablo, que este tema de la trata social que lo traímos hace poco a la iglesia, que él me decía, la iglesia no habla de esto, ¿verdad? Y es un claro caso de injusticia en este mundo. Y decía, tienes razón, Pablo, tienes razón, pero tenemos la confianza y la esperanza de que el Señor sigue haciendo justicia en este mundo. Aunque se nos haga difícil de entender, el Señor sigue haciendo justicia en este mundo. Con esta segunda trompeta también vemos una clara referencia al Éxodo. El capítulo 7 de Éxodo dice, por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Dios no solo destruyó las cosechas de Egipto, sino también su otra fuente de alimento, que era la pesca. Y para los egipcios sabemos que el Nilo era un dios. El río Nilo era un dios para ellos, porque era quien le proveía, era su proveedor, era quien le proveía el alimento. Entonces la segunda trompeta está muy relacionada a la primera. Estas simbolizan la hambruna y la escasez de productos de primera necesidad. La pesca, no solamente para los egipcios, sino para el mundo del primer siglo, para el mundo de estas iglesias del primer siglo, era una de las industrias de alimentos más importantes para esa época. Y ver que una tercera parte de los peces moriría y una tercera parte de los barcos sería destruido indica una seria escasez de alimentos. Una manera en que el Señor juzga a las naciones. El verso 10 y 11 dice, entonces el tercer ángel colocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga. Y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Esta tercera trompeta nos trae a la memoria las palabras proféticas de Isaías cuando anunció la restauración final de Israel y su triunfo sobre Babilonia. Y esto nos recuerda la victoria final de la iglesia y su triunfo sobre la Babilonia, que es este mundo, esta era. Dice el capítulo 12 de Isaías, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Desde pequeño me enseñaron que esta porción de este capítulo de Isaías habla de la caída o describe la caída de Lucifer, de Satanás. Pero yo siempre me he cuestionado eso. Siempre me he cuestionado por qué si está hablando de Babilonia, ¿quién se le ocurrió que también está hablando de Lucifer? Pero eso es otro tema para otro tiempo. Hay una relación estrecha entre la gran montaña que es arrojada al mar en la segunda trompeta y esta estrella que cae sobre la tercera parte de los cuerpos de agua, de aguas frescas, de aguas potables,
Y de nuevo tiene que ver con el juicio de Dios sobre las naciones. Aquella estrella se llama ajenjo, que también se traduce como amargura. Y este término se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento y uno de ellos es Jeremías. En una ocasión, Jeremías anuncia juicio contra el pueblo de Dios por su idolatría y su infidelidad y su desobediencia. Y en el capítulo 9, Jeremías dice: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo y le daré de beber agua envenenada. Palabra dura contra el pueblo de Dios. Más adelante en el capítulo 23, Jeremías dice: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas. Primero le habla al pueblo en general y ahora le está hablando a los líderes. Le dice: he aquí, les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción de toda la tierra. Así como se supone que el pueblo de Dios y los líderes bendigan la tierra, a través de ti bendeciré a todas las naciones, como le dijo Dios a Abraham. El Señor le está diciendo: en vez de ustedes bendecir la tierra, ustedes están corrompiendo la tierra. Entonces, las primeras dos trompetas anuncian un juicio, podríamos decir, que afecta a lo físico, representado por la escasez de las cosechas, de la pesca, del transporte. Y la tercera trompeta anuncia un juicio que afecta el ámbito espiritual. El envenenarse con el agua no es literal, sino un simbolismo del efecto devastador que causa el pecado en la vida del ser humano. La amargura que muestra la gente cuando salimos a la calle. Yo cuando vengo de casa para acá por la mañana, ustedes saben que ese cruce ahí del Expreso y la 199 es caótico, ¿verdad? Por la mañana. Y yo, como no voy con prisa porque estoy a 10 minutos, gracias al Señor, ¿verdad? Estar cerca del trabajo. Voy tranquilo, ¿verdad? Y observo la gente, ¿verdad? Y les veo las caras a la gente con esa amargura, tan temprano en la mañana, ¿verdad? En vez de uno empezar el día feliz, ¿verdad? Tú ves la gente como, yo digo: wow, ¿verdad? Y la amargura que muestra la gente es producto de una vida alejada de Dios. ¿No hay otra explicación? Es el resultado de uno tratar de satisfacer mi vida con mis propios ídolos. Cuando tu ídolo es lo material y lo material te falta, te llenas de amargura. Cuando tu ídolo es tu propio ego y la gente te menosprecia, te llenas de amargura. Cuando tu ídolo es tu propia sabiduría y entendimiento y las cosas te salen mal, te llenas de amargura. Una vida de espaldas a Dios. Una vida a quien Dios no satisface. Ciertamente, gente muere todos los días a consecuencia de su pecado. Y pudiéramos decir que esto también es juicio de Dios. Cuando tu pecado, cuando tú pagas las consecuencias de tus pecados. Pero hay gente que experimenta sufrimiento a causa de su pecado. Y este sufrimiento no solamente es juicio de Dios, de nuevo, una consecuencia del pecado, sino que Dios es tan misericordioso que lo utiliza como un instrumento suyo para que la gente torne su mirada a Él.
Entonces o tornamos nuestra mirada a Él o hacemos como el faraón y endurecemos nuestro corazón. El verso 12 dice, entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Esta cuarta trompeta también nos recuerda las plagas de Egipto. El capítulo 10 de Éxodo nos dice el verso 21, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Y mire qué interesante. No se veían unos a otros. Nadie se levantó. Me gusta cómo esta versión lo dice. Nadie se levantó de su lugar, de la cama, por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Así como hay una estrecha relación entre las primeras 2 trompetas, también hay una estrecha relación entre la tercera y la cuarta. A causa de la oscuridad, los egipcios experimentaron una gran parálisis por 3 días. Y fue algo tan desesperante que el faraón tuvo que acudir a Moisés para que se detuviera esa plaga. Y uno se pregunta, ¿qué simboliza esto? Las tinieblas también representan ese efecto espiritual, ese efecto del pecado en la vida espiritual y emocional del ser humano. Dios no solo utiliza nuestros padecimientos físicos para tornar nuestra mirada a Él, sino también nuestros padecimientos emocionales y espirituales y mentales. En el 2000, yo no sé si compartí este dato con ustedes en algún momento, pero en el 2019, AMSCA recibió a la línea Paz 170,000 llamadas. En el 2020 recibió 920,000 llamadas. Si usted hace el cálculo, son como 6 veces, más o menos, entre el 2019 y el 2020. Dice. Yo no creo que la pandemia haya creado una crisis de salud mental. Yo creo que la pandemia reveló una crisis que ya existía. Que la pandemia reveló que la gente que vivíamos en una burbuja. Porque cuando usted exprime una china, ¿qué bota? Jugo de China, ¿verdad? Y cuando las crisis nos exprimen, ¿qué va a salir de nosotros? Lo que tenemos adentro. Lo que tenemos adentro. Y eso fue, mi opinión, lo que hizo la pandemia. Estremeció y derrumbó muchos de nuestros ídolos. Nuestra fe en los sistemas de salud, nuestra fe en los sistemas económicos, nuestra fe en los sistemas de educación, nuestra fe en el gobierno, nuestra fe en el estilo de vida que llevábamos, nuestra fe en tener el control de las cosas, nuestra fe en la seguridad que nosotros le podemos proveer a nuestra familia y a nuestros hijos. Ídolos que no sabíamos que estaban ahí. Y el Señor utiliza la crisis para abrir nuestros ojos, para que despertemos. Aleluya. Amados y amadas,
Dios está constantemente provocando situaciones en nuestra vida para que tornemos nuestra mirada hacia Él. Todos los días. Para que nos decepcionemos de nuestros ídolos. Para que nuestros ídolos fracasen. Y volvamos a poner nuestra confianza solo en Él. Y lo mismo está haciendo con las naciones. No solamente con nosotros, su pueblo, sino con el mundo. Eso mismo está haciendo Dios con ellos. No podemos tomar la postura liberal de que Dios no tiene nada que ver con lo negativo que ocurre en este mundo. Con los terremotos, con los huracanes, con las erupciones volcánicas, con los fuegos forestales, con las inundaciones, con las sequías, con las pandemias, con las crisis económicas, con las crisis sociales y políticas. Dios tiene que ver con todo. Él es soberano. Él es el soberano del universo. Él se va a levantar contra aquellas cosas en las que la gente pone su confianza. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo seguirá haciendo hasta el día final. Él juzga a las naciones, especialmente aquellas que se vuelven prepotentes. Pero estas primeros cuatro trompetas nos revelan que el Señor provoca todo esto con un propósito último. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aleluya. Qué gran Dios, aleluya. Qué gran Salvador tenemos tú y yo. Todavía hay tiempo de volvernos a Dios. Amén. Hemos puesto de pie. Quiero abrir este espacio para la oración antes de irnos. Amén. Hemos adorado, hemos escuchado la palabra, pero quisiera dar este espacio para alguien que quiera responder a lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Amén. O alguien que tenga alguna necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos en reverencia. Aleluya. El Señor está aquí. Amén. Él está presente. Conoce nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestra necesidad. Incluso conoce nuestros ídolos. Los conoce muy bien porque los detesta. Los detesta. Él quiere que cada uno de nosotros, cada día, los matemos, los destruyamos, que fracasen, que nos decepcionen. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Que si eso no pasa, no podemos ser santificados. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted ve a alguien que no tiene, ahí está orando por esa persona, pase. La oración del justo
puede mucho, obrando eficazmente. Aleluya. En base a la voluntad del Señor. Y tú que estás allá, ora por tus hermanos. Preséntalos en oración. Aleluya. El Señor supla. Que el Señor restaure. Que el Señor consuele. Que el Señor repare. Que el Señor rompa. Que el Espíritu Santo haga lo suyo, su trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Dios nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. No merecemos tanto amor. No merecemos tanta bondad. No merecemos que nos hables tan siquiera directamente a través de tu palabra. Pero tu amor es tan maravilloso, tan inagotable. Eres un Salvador tan maravilloso. Y tu amor es tan profundo por nosotros. Gracias por bendecir tu iglesia. Gracias por edificarnos. Empezando por mí, Señor. Gracias por darnos dirección a través de tu palabra. Por alumbrar nuestro camino. Por alimentarnos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia.